hábil traductor, y con este fin nos acompaña la maestra Grace Sutachan, quien es presidenta de la Organización Mexicana de Traductores, y el día de hoy nos va a impartir una conferencia que se titula ¿Cómo ofrecer valor agregado a nuestro trabajo de traducción? Antes de que le ceda la palabra a la maestra, voy a permitir leer una breve biodata de la maestra para que la conozcan un poquito. Bien, pues ella es originaria de Bogotá, Colombia, y es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, donde también estudió corrección y estilo, edición de texto y de desarrollo de páginas web. Inicialmente se desempeñó como asesora jurídica en materia fiscal, comercial y de propiedad intelectual. Posteriormente cursó la maestría en traducción e interpretación inglés-español de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y desde hace 10 años se desempeña como traductora e intérprete freelance y se especializa en traducción jurídica de tecnologías de la información y editorial, así como en la interpretación de conferencias técnicas, científicas y educativas. Frecuentemente investiga temas relacionados con la seguridad de la información, la inteligencia artificial y ciencia de datos aplicada. Ha participado como ponente en estos temas en varios congresos y, como ya mencioné anteriormente, actualmente tiene el cargo de la presidencia de la Organización Mexicana de Traductores. Bien, pues entonces les pido un aplauso para la maestra. Le damos la bienvenida y pues arrancamos. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Muy buenos días. En primer lugar, pues le agradezco mucho a la Academia de Traducción de la Facultad de Idiomas de esta universidad por la invitación a darles esta plática a ustedes y particularmente por ofrecerme la posibilidad de proponer el tema del que les voy a hablar hoy, siempre y cuando, por supuesto, sea provechoso para ustedes. Lo que vengo a exponer es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. Inicialmente venía a traerles una lista de habilidades no lingüísticas que, con base en la experiencia que he tenido hasta ahora en el campo laboral de la traducción y la interpretación, son complementarias a la labor de la traducción que nos enseñan a hacer en los centros educativos, como esta universidad. Entonces, inicialmente lo que les traía era una lista de lo que se conoce como hard skills, habilidades técnicas que como profesionales de la lengua podemos brindar dependiendo de nuestra especialidad. Por ejemplo, si son traductores editoriales o se quieren especializar en eso, les serviría muchísimo saber de corrección, de edición y de diseño editorial. Si son traductores audiovisuales, por supuesto, les serviría mucho conocer las bases de edición de audio y de video. Y también, por ejemplo, si localizan páginas web, software o videojuegos, es necesario y les conminaría a que por favor aprendan los básicos de desarrollo. Y a los intérpretes nos sirve muchísimo tener al menos una idea muy básica de los fundamentos de ingeniería de audio en interfaces análogas y digitales. Y en general, a todo profesional de la lengua le va a servir aprender SEO, que es algo muy importante en los textos que se están traduciendo ahorita para web. Marketing, por supuesto, copywriting, escritura persuasiva, posedición de traducción automática, aunque nos guste o no, bases de lingüística computacional, administración de proyectos, habilidades de investigación y también las tendencias del lenguaje como lenguaje claro y lenguaje no discriminatorio. Y pues ya les di la lista, ¿no? Entonces aquí podría concluir la presentación. Muchas gracias, cumplí con mi propósito. De hecho, al final de la hora, si hay espacio para preguntas o cuando lo haya, pueden hacerme preguntas sobre esto si quieren saber más sobre estos temas. Pero cuando estaba preparando esta plática para ustedes, se me presentaron una serie de reflexiones que simplemente no pude ignorar y que me parece de mucho más valor exponer, porque de lo que les acabo de mencionar, de esta lista que están viendo acá, pueden encontrar cursos en cualquier parte. Levantas una piedra y sale un curso de SEO, ¿no? Pero lo que les voy a decir ahora es algo que, pues, en mi experiencia, en lo que yo he visto, no se le ha dado mucha importancia en foros profesionales o se le ha dejado un poquito de lado, pero en realidad para mí y para muchos otros colegas es lo que ha hecho la diferencia entre nada más ser traductor y aportar valor a través de
mi trabajo de traducción y realmente que mi trabajo de traducción valga y sea importante para las personas. Se trata de las famosas soft skills. ¿Y por qué creo que son más importantes? Porque a lo largo de su carrera ustedes van a aprender de todo y van a entrar a un mercado lleno de personas que saben de todo. Todo el mundo puede aprender hard skills en un taller de 3 horas, pero solo quien se dedica a la práctica consciente y constante de las soft skills todos los días en su trabajo puede aprenderlas y usarlas a su favor. Y pues bueno, en primer lugar, yo quién soy para venir a hablarles de este tema, ¿verdad? Nadie experto. No estoy ante ustedes como en calidad de alguien que lo sabe todo sobre este tema o que ha dominado estas habilidades, de hecho me cuestan un montón, o que se le hace como muy sencillo estar ante un público y hablarle de este tema, porque más bien soy alguien que tiene una especial desventaja específicamente con las soft skills. Y en este momento perdonarán mi falta de modestia. Sé que se considera de mala educación hablar como muy en buenos términos de uno mismo, pero considero que mis habilidades técnicas son muy buenas. Soy brillante en mi trabajo y todo lo que hago es de una calidad y un nivel técnico impecable. Y sobre esto podrán dar fe muchos de mis colegas, pero muy temprano en mi carrera me di cuenta, y eso me frustró muchísimo, que no importaba qué tan bien hiciera yo mi trabajo respecto a lo estrictamente lingüístico y lo estrictamente técnico, porque si quería avanzar en mi carrera, lo que yo necesitaba era ponerle atención a la parte humana del trabajo y practicar esa parte humana porque no se me da, naturalmente no se me da. Por ejemplo, no es fácil para mí ponerme a hablar en público. Soy pésima hablando en público y sin embargo estoy aquí como practicando ante ustedes, ¿no? Lo primero que hay que entender y que nos cuesta muchísimo es que el objetivo de nuestro trabajo no es el texto que vamos a traducir. El objetivo de nuestro trabajo es la persona que nos pide ese texto y que lo necesita para determinado fin. Y si no logramos satisfacer esa necesidad, pues entonces no nos sirve de nada involucrar habilidades lingüísticas o tecnológicas o toda esta lista de hard skills. Y para empezar, entonces, a exponer esta parte de las soft skills, voy a partir de la premisa que la razón por la cual su facultad me invitó a estar aquí hoy ante ustedes a darles esta plática es porque actualmente tengo a mi cargo la presidencia de la Organización Mexicana de Traductores, la OMT. Suena muy importante. La OMT es una organización profesional que asocia a traductores e intérpretes y que está activa desde hace casi 30 años. Yo soy miembro desde más o menos 9, 8, 9. No es la única asociación de nuestra profesión en el país, claro, pero sí somos una de las más grandes y con mayor vinculación nacional. Actualmente tenemos 285 miembros en 30 estados del país e incluso en otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Argentina, Perú, Colombia, Australia, China. Nuestro principal propósito en la organización es promover y apoyar la profesión de traductores, intérpretes y demás profesionales de la lengua. Y nuestra forma de hacerlo es a través de ofrecer oportunidades de capacitación. Principalmente ofrecemos diplomados en traducción general, traducción jurídica, pero también a lo largo del año ofrecemos una gran cantidad de cursos, talleres, webinarios, pláticas, conversatorios que tienen como objetivo brindar a la membresía de la OMT y por supuesto a cualquier persona interesada la oportunidad de capacitarse y actualizarse en temas relevantes para la profesión. Y también en cada noviembre, no sé si ustedes lo sepan, pero tenemos nuestro Congreso Internacional de Traducción e Interpretación San Jerónimo, que se lleva a cabo cada noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y si quieren ir, pues por supuesto están todos cordialmente invitados. Esto que les acabo de decir es como el sales pitch de la OMT, ¿no? Y es lo que siempre digo cuando me piden que hable un poco más sobre la organización. Y también muchas veces me piden que hable sobre los beneficios de pertenecer a la OMT, como qué nos beneficia pertenecer a una asociación profesional. Y por supuesto, a lo que van siempre con esta pregunta es, ¿en qué me beneficiaría a mí, si soy fulanita traductora o fulanita intérprete, asociarme a la OMT o a cualquier asociación profesional?
Y yo les podría contestar con otro sales pitch, ¿no? Como parte de la membresía puedes tener acceso a descuentos en nuestros cursos, puedes tener derecho a eventos exclusivos, puedes integrarte a nuestro directorio de profesionales, tienes la oportunidad de hacer networking con profesionales distinguidos de varios campos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, creo que cuando pensamos en las organizaciones de cualquier tipo, sean profesionales o sean académicas o sean del tipo que sean, pensar en ellas como algo que nos tiene que beneficiar individualmente es un despropósito. ¿Y por qué digo que es un despropósito pensar de ese modo? Porque pertenecer a una asociación en realidad y los posibles beneficios que podemos obtener cuando nos asociamos no son un servicio que obtenemos como a cambio de pagar una cuota de membresía, ¿no? Como entra dinero, sale servicio. En realidad, todo el trabajo que hacemos desde las organizaciones profesionales lo hacemos las personas y es un trabajo totalmente voluntario. Quienes aportamos nuestro tiempo y nuestro trabajo en liderar una asociación no lo hacemos nunca por una remuneración o por un beneficio, más allá de que nos inviten a hablar en las universidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sé, no hay dinero que me puedan pagar a mí que me haga ponerme frente a un público a hablar sobre, no sé, soft skills, porque pues ya les dije, hablar en público me da pánico. Pero el beneficio para mí de venir a hablarles a ustedes no es el que podría ser una tarifa por hora, ¿no? O algo así. El beneficio que yo veo en dirigirme a una generación de futuros colegas es el de poder compartirles lo que yo he aprendido en mi corta trayectoria para que, pues no sé, si les sirve lo que vine a decir, pueda ahorrarles al menos un poquito de tiempo en investigar o en descubrir todo esto por su cuenta o quizás en pagarle a alguien para que les diga exactamente esto, pero pues que a su vez ustedes puedan emplear ese tiempo en ir un poquito más allá, en enriquecerse personal y profesionalmente y ojalá en compartir con los demás lo que ustedes también están aprendiendo. Es solo de ese modo como nuestra profesión se puede evolucionar y se puede robustecer, porque gracias a todo lo que nosotros compartimos más allá de nuestro trabajo como traductores e intérpretes al servicio de nuestros clientes es como avanzamos en nuestra profesión. Y este es un tipo de valor agregado que no es para nosotros individualmente, sino para nosotros colectivamente. Por eso, si alguna vez quieren asociarse a alguna organización profesional como la OMT o hacer la suya propia, ¿verdad? Porque nada se los impide. Mi recomendación es que no lo hagan pensando en qué los beneficia a ustedes, qué pueden obtener ustedes, sino en qué pueden darle ustedes a la profesión. Porque todo eso que les mencioné hace un momento sobre la OMT, la cantidad de miembros que tenemos, las actividades que hacemos, el alcance que logramos, no es algo que hayamos comprado con las cuotas de membresía de los asociados, sino que es algo que logramos hacer quienes nos sentimos parte de un grupo y en lugar de pensar como, ahí, alguien debería hacer X o ahí, porque nadie está haciendo X, lo que pensamos es, bueno, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a que X sí se haga? Y lo hacemos, o al menos lo intentamos, y si no lo logramos, al menos ya sabemos por qué no lo logramos. Y es nada más por eso que yo estoy aquí ante ustedes en calidad de presidenta de la OMT. Me eligieron para ser presidenta porque la membresía de la OMT me conoce como alguien con iniciativa para trabajar por intereses comunes. Y por eso quiero presentarles esto como la habilidad número uno que podemos desarrollar para darle valor agregado a nuestro trabajo, el liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? Es simplemente hacer lo que tenemos que hacer lo que queremos hacer, en lugar de esperar que alguien más lo haga. Y esto no solo aplica en un contexto de asociación profesional, como es mi ejemplo, sino en todo tipo de situaciones sociales, laborales o incluso académicas. Por ejemplo, ustedes siempre en su trabajo van a identificar un problema o van a tener alguna necesidad. E incluso si no saben cómo hacer para resolverla, tener la iniciativa para empezar a hacer algo al respecto, para buscar alternativas, para proponer soluciones y para poder resolver ese problema ya los va a diferenciar un montón de todos los demás. Y si lo hacen una y otra y otra y otra vez, aunque sean cosas muy pequeñas, se van a empezar a distinguir por su capacidad de iniciativa, de liderazgo, y las personas con quienes ustedes trabajan van a empezar a acudir a ustedes y a confiar en ustedes. Y eso es valor agregado a su trabajo. ¿Por qué? Porque les va a abrir muchas puertas, como la que
me abrieron a mí en esta universidad para hablarles a ustedes. Y pues bueno, una sola persona no puede hacer todo el trabajo que necesita hacerse. Y si lo intenta, se va a quemar bien pronto, créanme. Entonces, bueno, creo que nosotros a todos desde la escuela nos dicen, es muy importante trabajar en equipo, ¿no? Y entonces nos ponen tareas en grupos de 5 y la manera en la que las hacemos, incluso está en la universidad, seguramente ustedes lo hacen también, es como que, ok, yo hago la primera parte, tú la segunda, tú la tercera y al final lo juntamos todo y lo entregamos y ya, trabajo en equipo, ¿verdad? Y luego, no sé, queremos aplicar un trabajo y vamos a nuestro currículum y ponemos, sí, yo soy un muy buen trabajador en equipo y soy súper colaborador y soy un team player. Y pues claro que no. Así no funcionan los equipos y así no funciona la colaboración. Sirve apenas cuando, no sé, tienes que entregar un ensayo la próxima semana o tienes que preparar una exposición, pero si sales al mundo laboral y piensas que el trabajo en equipo es dividir el trabajo en partes iguales y que cada quien se las arregle como pueda, eso es de verdad lo opuesto al trabajo en equipo. Y como ya se pudieron dar cuenta, la habilidad número 2 que les vengo a exponer hoy y en la que quiero hacer énfasis hoy es el trabajo en equipo. Es algo también lo que no me distingo muy bien por ser muy buena, pero bueno. Ojalá hubiera un manual de instrucciones, ¿no? Paso a paso para saber exactamente qué tengo que hacer para trabajar bien con otras personas. Pero pues, desafortunadamente no es así, ¿no? Todas las personas son diferentes y cada una tiene una forma diferente para trabajar con ella. En mi experiencia, por más que lo intentemos, no vamos a poder trabajar bien con todas las personas. Pero si ya tenemos que hacerlo, al menos sí podemos intentar trabajar con ellas lo mejor que se pueda. Y practicar, de nuevo, esto de las soft skills es una práctica constante y consciente. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar mejor en equipo? ¿No? En primer lugar, entender que en un equipo estamos para cooperar. Suena un poco obvio, ¿no? Se supone que eso es lo que hacen los equipos, pero cada quien, cuando trabaja por su lado, no está cooperando. Lo primero que quiero que entiendan es que el trabajo en equipo no se trata del trabajo en realidad, que se da por sentado si ustedes ya son profesionales, sino del equipo, que es donde prácticamente todos fallamos. Porque siempre hay quien diga, no, yo no quiero hacer equipo con nadie, yo trabajo perfectamente bien solo. Incluso yo solía decir esto. Es como de, o sea, me decía a mí misma, no, nadie trabaja como yo, entonces no puedo trabajar con nadie de forma que me satisfaga, entonces no voy a trabajar en equipo, trabajo yo solita. Y eso es un completo error. Número uno, porque no hay un límite, porque más bien, porque sí, hay un límite a lo que podemos hacer solos. Y número dos, porque todos tenemos nuestro set de debilidades y de fortalezas, obvio, y el de cada quien es diferente. Y tres, no existe tal cosa como el trabajo individual. Ustedes siempre van a trabajar con alguien o van a trabajar para alguien. Entonces, para empezar a entender cómo podemos trabajar mejor en equipo, tenemos que identificar bien quién es nuestro equipo. Si tienen, no sé, un trabajo fijo, entonces a lo mejor tienen compañeros de trabajo y tienen algún jefe y pues ese va a ser su equipo de trabajo, ¿no? Si son intérpretes, por ejemplo, su equipo es quien sea que esté en cabina con ustedes, pero también su equipo son los técnicos de audio, son los conferencistas y son el cliente. Si ustedes son traductores freelance, como yo, pues su equipo pueden ser los demás traductores que estén trabajando en el mismo proyecto, pero también su project manager y también su cliente. Todas estas personas son parte de su equipo porque todas tienen un objetivo en común, que es hacer el trabajo. Todas tenemos la meta de que el trabajo se haga por X o Y razón, ¿no? Porque cada quien también, cada persona de las que intervienen en su equipo, siempre va a tener una motivación personal, un objetivo personal que es particular a esa persona. Yo, cuando estoy trabajando como traductora, mi objetivo personal es hacer mi trabajo bien, entregarlo a tiempo y que me paguen por él. Pero mi manager quiere, el objetivo de ella es que todos nos comuniquemos claramente con ella, que entendamos perfectamente las instrucciones del trabajo y que si en cualquier momento tenemos alguna duda, le avisemos tan pronto sea posible para que ella pueda trabajar para resolverlo. Y sobre todo, lo que más le interesa a un project manager es que pueda entregarle mi trabajo y el de los demás traductores por el precio que cotizaron y a tiempo.
Y pues obviamente al cliente le interesa recibir lo que pidió, porque con ese producto de nuestro trabajo el cliente va a resolver un problema que va a ser muy específico para su industria. Otro ejemplo, cuando yo soy intérprete, mi objetivo es que quiero tener buen audio, quiero entender lo que el conferencista me está diciendo, quiero que quien está en cabina conmigo me apoye y quiero que la interpretación me salga bien. Y a lo mejor mi concabina quiere lo mismo que yo, ¿no? Pero además también quiere que yo sea muy clara con ella al momento de hacer los cambios, quiere que me adapte a su forma de trabajar si es que acaso ella trabaja de un modo diferente. Y a la vez, el técnico de audio lo que quiere es que todos los equipos estén funcionando bien, ¿no? Que no haya interferencia, que no haya así feedback y que tanto el conferencista como el público como los intérpretes todos estén usando su equipo correctamente. Y también quiere que los intérpretes lleguemos temprano y que le colaboremos al momento de hacer pruebas de audio y así. Lo que el conferencista quiere, por su lado, es simplemente que su público lo entienda en todos los idiomas disponibles porque tiene un contenido que se enorgullece de presentar. Y el último miembro del equipo, el cliente, que puede ser, no sé, el mismo conferencista o el organizador del evento, lo que sea, va a querer que todo salga sin problemas o que los problemas que haya se resuelvan pronto y que el público esté satisfecho. Y en estos casos, si hiciéramos lo mismo que hacemos en la escuela, de, ok, yo nada más hago mi parte, tú haces la tuya y al final lo juntamos todo, nos estamos abriendo un riesgo enorme. Y es que si alguien no hace su parte, o si su parte por una u otra circunstancia no es la mejor o no la entrega a tiempo o simplemente no puede conectar bien con la de los demás, todo el trabajo va a ser mediocre. Y estoy segura de que ya les ha pasado, ¿no? Siempre hay alguien que no hace su parte y todos quedan mal. Y les va a seguir pasando, porque cuando hicieron eso de repartirse el trabajo, no trabajaron en equipo. Pensaron en su trabajo como algo individual que luego simplemente se suma con el trabajo de los demás. Y pues bueno, lamentablemente la forma en la que está organizada esta sociedad hegemónica es muy enfocada en el individualismo. Entonces te pintan un panorama de mérito, ¿no? De desarrollo personal, responsabilidad individual y sobre todo, pues te dice que estás compitiendo con el resto de las personas. Y entonces, si le hacemos caso a ese paradigma, todas las personas que están sentadas a tu alrededor son tu competencia y entonces les tienes que ganar, ¿no? Y entonces todas las generaciones de traductores y de intérpretes que se gradúan cada año son su competencia y les tienen que ganar. Y entonces se hacen a la idea quizás de que, ok, si quiero hacer el mejor trabajo tengo que ser el más especializado o tengo que ser el más rápido o si quiero trabajo tengo que ofrecer la tarifa más barata o a lo mejor quiero tener todos los contactos en LinkedIn para que todo el mundo me conozca y que todos los demás pues allá ellos, ¿no? Que se las arreglen como puedan y total, no es mi problema. Pero es esa actitud la que hace que tengamos una mentalidad un poco transaccional respecto a la colaboración. Y esto, a la larga, no nos va a favorecer absolutamente nada en nuestras relaciones profesionales o personales. Si ya vamos a estar trabajando en equipo porque no tenemos opción, y si ya vamos a vivir en una sociedad donde hay más gente que solo yo, tenemos que cambiar el enfoque a un enfoque de cooperación. Vamos a tener que dejar de pensar en cada uno de nosotros y en cada uno de los demás como piezas individuales de una máquina, ¿no? Como un engrane pequeñito en el proceso de traducción. Y lo que tenemos que empezar a pensar es que esa máquina no va a funcionar, ni siquiera va a existir sin nosotros y que a la vez esa máquina no va a funcionar y no va a existir sin los demás. Como de eso se trata el trabajo en equipo. Entonces, pues, ¿cómo cooperamos? ¿No? Está complicado empezar a hacer esto. La verdad es que no creo tener la respuesta más concreta y absoluta, pero se me ocurren tres cosas. En primer lugar, podemos cooperar entendiéndonos a nivel personal, porque cada uno de nosotros es una persona con motivaciones específicas, fortalezas únicas y debilidades particulares, y los demás también. Y si no vemos esto, nunca vamos a poder entender de qué modo voy a poder yo alinear mis motivaciones con las del resto de mi equipo. Cómo puedo hacer lo que llaman sinergia con las fortalezas de los demás. Y si sobre todo, cómo entre
todos los miembros del equipo podemos subsanar las debilidades que tenemos. Entonces, el consejo que a lo mejor les traigo en este punto es que cada vez que trabajen con alguien, traten de entenderlo a ese nivel personal. ¿Quién es mi project manager? ¿En qué es excelente? ¿En qué puede mejorar? ¿Qué es lo que le interesa para que esa persona haga mejor su trabajo y así yo pueda hacerle la vida más fácil y que esa persona sepa que puede confiar en mí? También, por ejemplo, ¿quiénes son mis compañeros de proyecto? ¿Cuál es su experiencia? ¿En qué los puedo ayudar yo para que todos nosotros quedemos bien? Igual, ¿quién es mi cliente? ¿Cuál es su necesidad? Porque su necesidad no es un texto. Su necesidad es un problema que va mucho más allá del texto. Entonces, tienen que entender cuál es la industria del cliente, cuál es el sector, cómo funciona, qué diferencia a este cliente de las demás empresas del sector, por ejemplo, y cómo mi trabajo, el mío en particular, puede llevar a este cliente más lejos en su empresa. ¿Por qué? Porque si el cliente se beneficia, me beneficia yo porque me contrata más y le gusta mi trabajo, evidentemente. Eso por un lado. Lo segundo que se me ocurre al respecto es compartir. Compartir sus experiencias, compartir sus perspectivas, compartir el conocimiento. Cuando yo comparto lo que aprendo, jamás pierdo. Y en el mejor de los casos, que es bastante frecuente, gano porque todos los demás empiezan a compartir conmigo. Y de eso se trata cooperar. Hay un juego en internet que quizás algunos de ustedes lo conocen, que toca un poco este tema. Se llama The Evolution of Trust. Aquí en la pantalla les dejo la dirección y el código QR para que cuando tengan, no sé, 30 minutos libres lo experimenten. De verdad, se los recomiendo muchísimo. En resumen y sin spoilers, porque es una experiencia muy bonita, es un juego que aplica los modelos de la teoría de juegos y explica un poco con fundamento matemático en qué consiste la cooperación y de qué manera podemos ganar todos cuando tenemos la voluntad de colaborar. Y sobre todo, qué aspectos influyen en que tengamos esa voluntad de colaborar. Entonces, de veras, les recomiendo muchísimo que jueguen este juego. No dura sino 30 minutos. Pues bueno, también el último aspecto de la cooperación que se me ocurre es la habilidad número 3 que les quiero presentar hoy, la comunicación eficaz. En mi opinión, de las 4 habilidades que les voy a hablar hoy, esta es la más importante y también la más difícil. Y pues dirán ustedes, ¿no? Como somos profesionales de la lengua, ¿no? Nosotros dominamos la lengua de lo fonético a lo discursivo. Y pues de qué se trata traducir, sino de comunicar, ¿no? Y no se supone que esta plática es sobre habilidades no lingüísticas. Y pues sí, técnicamente sí, pero eso no explica la cantidad de traductores profesionales que son excelentes técnicamente, pero que no saben redactar un correo electrónico o leerlo, o que no saben explicarse bien a sí mismos, o que no logran identificar un malentendido y superar un malentendido, o peor, que no pueden identificar qué aspectos de su trabajo necesitan comunicar y en qué condiciones. Esto creo que es el problema más frecuente que tenemos las personas para trabajar juntas, que no nos podemos comunicar. Y les voy a poner algunos ejemplos sencillos. Hace 2 días tuve una junta larguísima de 2 horas, en las que nadie nunca llegó a ninguna conclusión y todos perdimos 2 valiosas horas de nuestra vida porque nadie supo explicar en ese momento cuál era la causa del problema que teníamos y cuáles eran los obstáculos para resolverlo. Entonces jamás pudimos dar con una solución. Y eso es un problema de comunicación. Otro ejemplo. Hace algunos meses cité a entrevista a un estudiante para unas prácticas. Era por videoconferencia, ¿no? Y este estudiante jamás llegó a la entrevista. Y entonces, pues, no sé, estaba esperando yo que me escribiera o que me llamara y que me dijera, no, voy tarde o no, no puedo. Pero, no sé, al día siguiente tuve que escribirle yo y preguntarle yo, oye, ¿qué pasó, no? Y 3 días después me contesta, ay, perdón, es que justo en ese momento tuve un problema y qué pena contigo, ¿no? Por favor, dame otra oportunidad, no sé qué, no sé qué. Y pues se entiende, ¿no? Siempre puede pasarnos algún inconveniente. Pero independientemente de lo que haya pasado, ella me comunicó que no había podido, que
qué pena, que no sé qué, pero lo que no me comunicó es una alternativa. Jamás me preguntó si yo tenía disponibilidad para entrevistarla nuevamente o si todavía tenía interés. Nada, nada más se quedó ahí esperando que yo le dijera, ay, sí, te disculpo, ¿no? Y le vuelva a escribir. Y pues ya ni le contesté, ¿no? Porque pues, tengo otras cosas que hacer. Y el problema de comunicación es que si ella me hubiera dicho, por favor, entrevístame otra vez o te puedo llamar o lo que sea, a lo mejor las cosas habrían salido diferentes. También pasa mucho que cuando estamos empezando en nuestra carrera de traducción, aceptamos, no, proyectos, ¿no? Porque estamos muy emocionados de empezar y tenemos un montón de dudas. A mí me pasó que estaba traduciendo un contrato gigantesco y tenía un montón de dudas, pero las traté de resolver yo sola, porque dije, no, pues yo soy muy buena traductora y yo puedo salir de esto sola, ¿no? Pero cuando entregué el proyecto, que pensé que me había quedado muy bien, el cliente me lo regresó y lo tuve que volver a hacer, porque justo las partes con las que yo tenía duda, el cliente me dijo que yo no las había resuelto de la manera en la que ellos habrían preferido. Y me habría ahorrado por completo la pena y la ronda de correcciones si tan solo en el momento en que me surgió la duda le hubiera preguntado al cliente, oye, ¿tienes alguna preferencia sobre este término? Y me hubiera dicho perfectamente, sí, claro, esto, y nos habríamos ahorrado un montón de tiempo. Otro problema también, que es muy común, que también voy a retratar con un ejemplo. Eh, Ayer estaba en una cadena de correos con varios traductores, ¿no? En un foro que tenemos para resolver dudas, y alguien le respondió a otra persona con un comentario muy común y corriente, pero esta otra persona malinterpretó ese comentario y empezó a responder en la cadena de correos con todo el mundo copiado de una manera terriblemente pasivo-agresiva. Y ahí mismo muchos nos hicimos la nota mental, ¿no? Jamás vamos a trabajar con fulanito porque fulanito responde muy pasivo-agresivamente a los correos. Y a veces queremos hacerlo, ¿no? Como que nos parece que una persona está siendo excesivamente obtuse, como decimos, y queremos responderle así como muy sarcásticamente, ¿no? Así, como dije en mi correo anterior, no sé qué, no sé qué. Pero pues eso en qué ayuda, ¿no? Eso qué comunica. No sirve de nada ser esa agresividad que tanto nos gusta mostrar. Y bueno, esto sucede con personas que son expertas en comunicación, ¿no? Con personas que tienen título de comunicadores y de lingüística. Entonces, imagínense cómo se ven estos problemas de comunicación cuando tratamos con el resto de las personas. Para que la comunicación, que es totalmente clave en un proceso de colaboración, sea eficaz y nos dé resultados, tenemos que pensar siempre en 4 elementos. Primero, ¿con quién me estoy comunicando? Segundo, ¿qué quiero decir? Tercero, ¿cuál es la situación? Y cuarto, ¿qué es lo que me están comunicando a mí? Voy a desglosarlos un poquito. Primero, ¿con quién me estoy comunicando? ¿Quién es el receptor de mi mensaje? ¿Qué necesito saber de esa persona para que mi mensaje le llegue correctamente? Porque para poder comunicar tengo que tener muy claro qué es lo que yo quiero que esa persona piense, cómo quiero que esa persona se sienta, porque aunque ustedes no lo crean, las personas, incluso en lo profesional, tomamos decisiones con base en sentimientos, por más que intentemos racionalizarlos. Y qué es lo que yo quiero que la persona haga. Y ya que tenemos la respuesta a estas 3 preguntas, qué es lo que quiero que piense, cómo quiero que se sienta y qué es lo que quiero que haga, vamos a ajustar nuestro mensaje. A lo mejor vamos a tener que sugerir en lugar de ordenar. A lo mejor vamos a tener que ir al grano en vez de dar vueltas, o a lo mejor tenemos que disfrazar un poquito el mensaje porque a la persona no le gusta que uno sea tan directo. Y a lo mejor pues, necesitamos ofrecer opciones, ¿no? Como en vez de hacer preguntas abiertas. Y tenemos que tener claro que por más que le echemos ganas, nosotros solo podemos controlar lo que decimos, pero jamás podemos controlar lo que la otra persona entiende. Y cómo reaccionemos a esos malentendidos va a ser totalmente determinante en cómo nos perciben las demás personas. En segundo lugar, ese que quiero decir es, por supuesto, el mensaje, lo que tenemos que comunicar.
que por supuesto no se trata solo de lo que me está saliendo de la boca o lo que estoy tecleando. Supongo que ustedes han escuchado la famosa frase de el medio es el mensaje. Bueno, pues eso. No es lo mismo en un contexto profesional escribir un correo electrónico que hacer una llamada, que una videoconferencia, que hablar en persona. A lo mejor cada quien tiene sus preferencias y sus alternativas, pero cada uno de estos son medios que se utilizan para distintos fines. Por ejemplo, si yo estuviera en persona con ustedes, dándoles esta misma plática, yo podría tener la capacidad de reaccionar un poquito a su lenguaje corporal, quizás para ajustar el ritmo, ajustar el tono, incluso poder ajustar el contenido. Y quizás con eso lograría un poquito más de atención de su parte y de participación de su parte, a la que podría tener aquí en Zoom, donde todo lo que veo son sus cabecitas de este tamaño, ¿no? Entonces, no los veo. Y donde lo único que puedo ver así en grande es mi presentación y mis notas, ¿no? Entonces, es lo mismo en situaciones laborales en las que, no sé, si necesitan hacer una pregunta urgente, no van a escribir un correo y nada más lo van a enviar a ver si les contestan algún día. Si ustedes necesitan resolver algo urgente, o me mandan un mensaje, o llaman, o hacen lo que tengan que hacer para recibir una respuesta igual de urgente. La idea aquí es usar el medio más adecuado para transmitir el mensaje, porque gran parte de la comunicación depende de esto precisamente. No hace mucho cursé un diplomado en el que el profesor de una materia, para dar los anuncios de la clase, usaba mensajes de voz, de WhatsApp. Y mandaba 2 o 3 mensajes que a la vez duraban como 2 o 3 minutos, ¿no? Y era imposible tener claridad de cuándo eran las fechas de los exámenes, en qué consistían las tareas, a quién le tocaba exponer esa semana, etcétera, porque cada vez que queríamos buscar esa información, teníamos que tratar de recordar o adivinar qué día y a qué hora el profesor nos dijo por WhatsApp, y luego estar ahí escuchando 2 minutos de audio de hola, buenas noches, les aviso que no sé qué, no sé qué, para poder saber qué día, por ejemplo, no íbamos a tener clase, ¿no? Entonces, eso era súper odioso. Y si nos lo hubiera dicho por escrito, nos habría ahorrado un montón de tiempo y malentendidos, porque pues lo podríamos referenciar fácilmente con el buscador. Pero cada vez que necesitábamos información sobre la clase, yo sentía que tenía que desperdiciar 10 minutos de mi tiempo oyendo un audio tras otro para obtener una pieza de información, y me sentía totalmente, lo sentía como una falta de respeto hacia mi tiempo, ¿no? Entonces es imposible para mí trabajar con alguien así, con alguien que no respeta mi tiempo. Y por eso jamás me pude entender con ese profesor. Y a lo mejor a él le funciona muy bien en otros contextos. Los mensajes de voz sirven mucho para entender el tono de alguien, o pues de plano porque tienes las manos ocupadas y no puedes teclear. Pero un medio inadecuado siempre va a hacer que el mensaje sea inadecuado. Y también, pues respecto al mensaje, tenemos que ser muy estratégicos con lo que queremos comunicar, porque a veces queremos ser muy precisos, muy informativos, no queremos dejar absolutamente nada de lado, y entonces empezamos a escribir un correo de 3 párrafos con 10 líneas cada uno que luego nadie va a leer. Y a lo mejor otras veces queremos ser muy directos, queremos ir al grano y nada más escribimos 3 bullet points, ¿no? Pero enviamos un mensaje sin contexto que luego la otra persona va a malinterpretar. Entonces, siempre hay que saber evaluar el medio y la situación para encontrar el mensaje correcto. Bueno, y ahora, respecto a la situación, ¿cuál es la situación? No tienen que ver a la comunicación como algo que sucede unilateralmente o en el vacío, porque ustedes saben que eso no es así. Cada vez que necesitan comunicar algo, siempre tienen que tener en cuenta la situación de la persona, de nuevo, la persona que está recibiendo su mensaje. Como este es el momento adecuado para este acto de comunicación. Como si le mando un WhatsApp a las 3 de la mañana a mi profesor, ¿creen que él va a estar contento conmigo? Claro que no. ¿Cuál es mi relación con esta persona? O sea, ¿tengo la confianza para escribirle un mensaje profesional por Facebook o no la tengo, ¿no? Entonces, ¿qué necesita también esa persona de mí respecto a lo que le voy a decir? Como, ¿qué es lo que esa persona espera que yo le diga? Y sobre todo, pues también algo muy importante que hay que tener en cuenta es que no decir nada es un mensaje también.
Si están trabajando en un proyecto y nunca hacen una pregunta, eso es un mensaje. Y si alguien está esperando algo de ustedes y ustedes nunca se comunican, eso también es un mensaje. Y si son del tipo de persona como yo era y trato de no ser, que nunca inicia una comunicación porque no se quiere equivocar, pues ni modo, ya mandaron un mensaje y a lo mejor no es el mensaje que querían comunicar, ¿no? Y bueno, por último, tenemos esta parte de qué me están comunicando a mí. Porque la comunicación no se trata solo de lo que yo hablo o lo de que yo escribo. Si todos hablamos y nadie está escuchando, pues definitivamente no estoy comunicando nada, ¿no? Si yo estoy acá hablando y ninguno de ustedes me está poniendo atención, pues no estoy diciendo absolutamente nada. Y esta es la parte en la que más fallamos todos, porque pues somos muy competentes para decir lo que queremos decir y cómo lo queremos decir y a quién se lo queremos decir, ¿no? Para eso nos entrenan en todos los niveles de lengua aquí en la universidad. Pero pues a la hora de entender, la verdad es que escuchamos lo que queremos y no lo que nos dijeron. Entonces tenemos que aprender, de nuevo, aprender y practicar entender a los demás. Y en esa parte de entender también tenemos que comunicar lo que estamos entendiendo, porque es ahí donde se cierra el loop de la comunicación y es en ese momento donde podemos verificar que sí nos estamos entendiendo. Si no entienden algo, siempre piden una aclaración. Y si creen que lo entendieron todo, confírmenlo. Porque a veces creemos que es molesto que alguien nos pida confirmación o aclaración sobre algo que ya dijimos, ¿no? Como esto sí es así, es que lo que entendí fue esto y no sé. Pero sí es importante, es muy importante y la verdad es que es mucho más molesto un malentendido. Por eso, recuerden siempre que estamos trabajando con personas, con quienes tenemos que colaborar. Y para colaborar tenemos que establecer una relación multilateral y para eso tenemos que comunicarnos. Y la comunicación se trata no de que yo hable y otro me escuche, sino de que todos estemos entendiendo. De entendernos es de donde surge la confianza y cuando quienes trabajan conmigo confían en mí, el valor de mi trabajo también se multiplica. Ahora, he hablado un montón de el valor del trabajo, ¿no? De hecho, el objetivo de esta exposición ha sido en torno a este concepto, ¿no? El valor del trabajo. La pregunta que tenemos que hacernos para poder un poco desentrañar esta cuestión es, ok, ¿cuál es el valor de mi trabajo? ¿Por qué nuestro trabajo tiene más o menos valor? ¿Y a qué me refiero con esa palabra, no? Valor. ¿Será que me refiero al dinero? ¿Al dinero que nos pagan por traducir? Quizás, porque, bueno, en esta sociedad capitalista, el trabajo que se percibe más valioso es el que se cotiza más caro, con importantes excepciones, por supuesto, pero se supone que esa es la regla, ¿no? Desafortunadamente, por esa característica alienante, digamos, del dinero que recibimos a cambio de nuestro trabajo, perdemos un poquito la perspectiva de cuánto vale en realidad ese trabajo. Porque en traducción, creo que eso lo sabemos todos, lo usual es que cobremos por palabra, ¿no? Y entonces tenemos acá nuestra tarifa por palabra. Y para saber cuál es esa tarifa, si acaso no la saben ya, seguro se van a encontrar un montón de consejos tipo calcula cuánto deberías ganar por mes y divídelo por las palabras que traduces al mes y así encontrarás tu tarifa por palabra. O quizás, no sé, se ponen a buscar en internet cuánto cobro como traductor y encuentran una página web que les dice la palabra de inglés a español en México vale 1 peso 2 centavos. Ajá, pero ¿por qué? Vale 1 peso. ¿Por qué una palabra vale 1 peso en vez de valer 50 o en vez de valer un cacahuate, verdad? ¿Bajo qué criterio? Vale lo mismo traducir 1000 palabras de una receta que 1000 palabras de un contrato, que 1000 palabras de un artículo o de una descripción técnica de una patente o los subtítulos de una serie de televisión. ¿Bajo qué criterio en realidad? Bajo ninguno, o al menos ninguno que tenga sentido, porque todos estos trabajos de las recetas, los contratos, las patentes, son métodos y son procesos completamente diferentes y todos tienen un nivel de complejidad diferente. Yo, por ejemplo, me he pasado días enteros dándole la vuelta a la traducción de un título, que es pues menos de 10 palabras.
Y a lo mejor sí nos hace un poco la vida más fácil que nos digan, mira, cobra un peso por palabra, ¿verdad? Pero a partir de ahí empezamos a perder de vista, de nuevo, el verdadero valor del trabajo. Porque cuánto cobro y cuánto vale mi trabajo son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, ya les respondo la pregunta, ¿cuál es el valor de mi trabajo? El valor de mi trabajo vale lo que cuesta el problema que estoy resolviendo. Su trabajo, mi trabajo, no es producir palabras por hora. Mi trabajo es resolver un problema que en principio es lingüístico, y ahí es donde entran las hard skills, pero que tiene un importante componente que es humano y que es creativo. Y aquí es donde entra la última habilidad que creo que potenciaría el valor de su trabajo como no se imaginan, y es la resolución de problemas. Cuando alguien llega con ustedes y les pide una traducción, lo que quiere no es un texto, lo que quiere es que le resuelvan un problema. Cuando una persona está buscando a alguien que le traduzca su certificado de estudios y su título, va a venir con nosotros y nos va a pedir la traducción de un documento. Pero lo que quiere no es un documento, lo que quiere es la oportunidad de estudiar o de trabajar en otro país. Cuando una empresa llega conmigo y me pide que traduzca a inglés su página web, lo que yo le entrego es un archivo electrónico, pero lo que esa persona recibe es la oportunidad de abrir su negocio a un mercado completamente diferente. ¿Y cuánto creen que vale eso? Pues empezar a vender en dólares, ¿no? Es extremadamente valioso. Y no lo es solo por la cantidad de dinero que nos vayan a pagar, o al menos no solo por eso, sino porque si se enfocan en su trabajo, no como un proceso automático donde entra un idioma y sale otro idioma y ahí termina, se pierden de toda la oportunidad de crear y de desarrollar una relación profesional que a lo largo de su carrera puede ser mucho más fructífera para ustedes que lo que les puedan pagar una vez. Y esto también sirve si trabajan para clientes directos, para agencias, para una empresa o incluso para la academia. Su trabajo va a tener mucho más valor ante los ojos de los demás si ustedes son la persona que resuelve los problemas. Y eso no siempre se trata de decirle que sí a cualquier cosa que nos pidan, sino de emplear la creatividad, la experiencia e incluso hasta su capital social para encontrar la mejor solución a un problema. Porque en vez de decir, como pasa muchas veces, como, no, mira, yo soy traductora jurídica, yo no soy traductora médica, tu documento no te lo puedo traducir, entonces bye, gracias. O simplemente lo que yo sé hacer es traducir, entonces eso que me estás pidiendo de poner los subtítulos dentro del video, ni idea cómo se hace, es problema tuyo, ¿no? O por ejemplo, no sé, me piden que traduzca algo en MemoQ, pero yo manejo Trados, ¿no? Entonces esa herramienta no te la manejo, no te puedo traducir tu proyecto. En vez de decir todas esas cosas como no, no puedo, adiós, es problema tuyo, lo que pueden decir es, quizás, un consejo. A lo mejor yo no soy la persona indicada para resolver este problema, pero conozco a alguien que sí lo puede hacer. O no tengo las herramientas para hacer esto, pero las puedo conseguir o puedo, no sé, pedírselas a alguien. O a lo mejor, no sé, te piden que traduzcas 50,000 palabras para mañana y dices, ok, no te lo puedo entregar en el plazo que me dices, pero si te sirve esta fecha, a lo mejor me puedo comprometer un poco a hacerlo. O incluso a veces hay casos en los que la gente no sabe lo que nos está pidiendo y nosotros en vez de decirles, no, no quiero hacer eso, a lo mejor podemos decirle, oye, por lo que entiendo sobre lo que necesitas, considero que la mejor solución para este caso es, no sé, traducción simultánea en vez de traducción consecutiva por las razones A, B y C, no, lo que sea. Entonces, esto aplica mucho también para su comportamiento profesional en general. Cada acción que hagan, cada acto de comunicación, cada idea que expongan, cada iniciativa que tengan, ¿a qué está orientada? ¿A que yo me convierta en un obstáculo para la persona que tiene un problema o a que yo le resuelva su problema? Y ahí está toda la diferencia en el valor de nuestro trabajo. Creo que fue por esto que había empezado a pensar en esta presentación como una lista de hard skills, ¿no? Porque pues entre más capacidades tengo, más problemas tengo la capacidad de resolver. Pero, de nuevo, no es factible que una sola persona haga todo el trabajo que hace falta hacer y además todo el trabajo para que tenga cualquier tipo de valor debe ser un trabajo en conjunto.
Porque cuando ustedes hacen su trabajo y lo hacen bien, la gente que trabaja con ustedes se va a sentir satisfecha. Pero cuando además de hacer su trabajo bien, lo hacen de forma proactiva y forman un buen equipo con quienes trabajan y además se comunican de forma eficaz y se enfocan en ir un paso más allá y en resolver el problema, ustedes pasan de ser, ok, fulanito que traduce, fulanito en cuyo trabajo puedo confiar ciegamente. Y creo que no hace falta que les diga que lo segundo tiene mucho, muchísimo más valor que lo primero. Y bueno, pues esto es todo lo que tenía para ustedes hoy. Muchas gracias por su atención. Si quieren contactarme, pueden buscarme en LinkedIn y conectar por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Grace. Nos quedan unos minutitos porque a las 11 tienen otras actividades. Nos extendimos un poco, pero no sé si alguien del auditorio quisiera hacer alguna pregunta antes de que cerremos, ¿no? Bien, pues entonces, maestra Grace, yo nada más quisiera preguntarle, en resumen, las habilidades duras, ¿no? Son todas estas que adquirimos, desarrollamos en la universidad y que muchas veces las hacemos afuera en la educación continua y que casi siempre obtenemos un certificado por ello, ¿no? Y las habilidades blandas o las soft skills, como las que estuvimos platicando el día de hoy, son aquellas que nos definen como persona, ¿no? Más que también como trabajadora allá afuera, pero nos definen como persona. Nos dicen, Grace es una persona responsable, proactiva, estas habilidades son de las que estuvimos hablando el día de hoy. Una de mis preguntas era justo de estas 4 habilidades que tuviste oportunidad de platicarnos hoy, ¿cuál era la más importante? Sin embargo, lo comentaste a lo largo de la presentación y decías que la comunicación eficaz. O sea, eso es sobre lo que como traductores, intérpretes y profesionales en general, creo yo que todos deberíamos de trabajar. Pero si solo pudiéramos desarrollarnos, ¿cuál sería la segunda entonces? La segunda habilidad para ti que resulta más importante. La cooperación. El trabajo en Porque, equipo. ajá, exactamente. Porque de verdad no hay nada que ustedes puedan hacer solos, nunca, por más que queramos. Y, no sé, ser alguien con quien tienes la capacidad de trabajar bien, ser alguien con que te conocen porque trabajas bien, es mucho más valioso que todo lo que puedas saber, porque pues de qué me sirve que esta persona, por ejemplo, sepa hacer de todo si me trata horrible cuando quiero trabajar con ella, ¿no? Entonces, este, ser un buen trabajador en equipo, ser una persona fácil de trabajar, eso es invaluable. Excelente. Pues, maestra Gris, muchas gracias por esta charla que nos diste el día de hoy, que seguramente para todos aquellos que están por insertarse en el mercado laboral será muy útil, será de mucha utilidad. Muchas gracias y pues agradecemos su presencia y agradecemos la plática del día de hoy. Nuevamente gracias y con esto terminamos la conferencia. Gracias, gracias a ustedes.